Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Mendoza. ¿Por qué vamos a hablar de ese caso? Bueno, porque tiene mucho que ver, obviamente, con nuestra Constitución y en particular con qué, con la aplicación de un tratado de derechos humanos que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y también tiene mucho que ver con varios aspectos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene jerarquía constitucional, aplicable a las particulares personas que son las personas menores de edad, es decir, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños. Mendoza es César Mendoza, César Alberto Mendoza. Todas las cosas que yo mencione, en particular la sentencia de la Corte Interamericana, está en la bibliografía, así que ahí la pueden encontrar. Y también voy a mencionar la opinión consultiva 17, que es previa. La opinión consultiva 17 es muy anterior. El fallo, la sentencia de la Corte Interamericana es del año 2013. Se están cumpliendo exactamente el 14 de mayo de 2023, 10 años de esta sentencia. La opinión consultiva 17 es anterior, es del año 2002. ¿Por qué es importante la sentencia de la Corte Interamericana? Bueno, porque es un caso por el que la Argentina fue llevada, o sea, fue denunciada por imponer penas de prisión perpetua a adolescentes. Y eran penas de prisión perpetua como existían antes de las reformas Bloomberg, es decir, eran penas de prisión perpetua que implicaban que a los 20 años se podía pedir libertad condicional. Pero acá el problema no era tanto el monto, el tiempo de pena aplicado a los adolescentes, sino que se les hubiera aplicado la misma pena que a los adultos. Es decir, que al momento de imponerles una sanción penal a estas personas menores que cometieron sus delitos antes de los 18 años de edad, la justicia penal juvenil en Argentina y en varias jurisdicciones, en particular los casos que llegaron eran de Mendoza y de la Ciudad de Buenos Aires, de la Justicia Nacional de Menores que existe en la capital federal, en la Ciudad de Buenos Aires, les había impuesto la misma pena que si hubieran sido adultos. Es decir, este es el primer agravio, esta es la primera denuncia, ¿no? ¿Es posible, o la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? ¿Es posible que se le imponga a una persona que comete un delito, no importa el delito, cual fuera ese delito? Obviamente eran delitos graves, en este caso eran homicidios, en estos casos eran homicidios. ¿Es posible que se le aplique a una persona menor de 18 años la misma pena que por el mismo delito se le aplica a un adulto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Bueno, en los casos que llegaron al sistema interamericano, que fueron 5, 3 de la Justicia Nacional de Menores de la Capital Federal y 2 de la provincia de Mendoza, los tribunales de Mendoza y los tribunales nacionales, en el caso de la Capital Federal, entendieron que sí. Y no solo lo entendieron, obviamente, los tribunales, digamos, de sentencia, ¿no? En el caso de Mendoza se llama Tribunal Penal de Menores. En el caso de los de la Ciudad de Buenos Aires, Tribunal Oral de Menores número 1 y Tribunal Oral de Menores número 3, sino que también entendieron lo mismo las alzadas correspondientes. Es decir, en Mendoza, la Cámara Penal de Menores, a nivel nacional, la Cámara Nacional de Casación Penal, ojo, aquí ahora actualmente hay 2 cámaras de casación, la Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara Federal de Casación Penal. En ese momento había una sola Cámara Nacional de Casación Penal que intervenía en las apelaciones, los recursos de casación de los tribunales orales, tanto de mayores como de menores de la capital federal. Y esos casos, en el caso de la Justicia Nacional de Menores de la capital federal, también llegaron a la Corte.
Y la Corte no tuvo nada que decir sobre la imposición de una pena de prisión perpetua a personas menores de 18 años. Esto sucedió en un momento político muy importante de nuestro país, que fueron los años, digamos, desde 1999 a 2002. En ese lapso se aplicaron estas penas. Fíjense, fueron años en el 99 hubo elecciones presidenciales, el candidato, presidenciales y de las a nivel de gobernación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador del Partido Justicialista era Carlos Rucauf, cuya consigna de campaña era hay que meter bala a los delincuentes. En ese contexto, jóvenes de la provincia de Buenos Aires cometieron delitos graves en la capital federal. Por eso intervino la Justicia Nacional de Menores de la capital federal. Atención, eran jóvenes conurbanos que cometieron sus delitos en la capital federal. Si hubieran cometido sus delitos en la provincia de Buenos Aires, de donde ellos eran, hubiera intervenido la justicia local, la justicia de la provincia de Buenos Aires. Como cometieron sus delitos en la capital federal, intervino la Justicia Nacional de Menores. En el caso de Mendoza, eran jóvenes de la ciudad de Mendoza y allí cometieron sus delitos. Uno en realidad era un joven migrante de una familia de migración, digamos lo que se llama habitualmente la migración golondrina, una familia muy, muy, muy humilde, que había ido a Mendoza como una manera de ganarse el pan en la cosecha, ¿no? En las diversas cosechas de vid, de frutos, etc., sobreviviendo a duras penas, y uno de los jóvenes era de una familia de esas características. Todos, por supuesto, todos eran de familias muy, no solo humildes, sino con distintas situaciones que implicaban vulneración de muchos de sus derechos, ¿no? Quizá el caso que les acabo de mencionar es el de Saúl Roldán Cajal. El otro adolescente de Mendoza que fue condenado a prisión perpetua, Ricardo Videla, en el año 2005 apareció colgado en una celda de la penitenciaría de Mendoza. Es decir, su caso ni siquiera llegó, él ni siquiera se enteró de la sentencia de la Corte Interamericana del año 2013. Otro de los jóvenes, Claudio David Núñez, de los casos de la capital federal, su padre abusaba y golpeaba a su madre y abusaba de su hermanita, y él, para defender a su mamá y a su hermana, se enfrentó con él y lo mató cuando tenía 13 años. Por supuesto no fue condenado a perpetua por ese hecho, pero por ese hecho la justicia, comillas, la justicia civil, comillas, de menores, lo retiró de su casa y lo empezó a internar en institutos, de lo que nunca más salió. Porque de esos hogares a los que se lo envió para su supuesta protección, y cuando ya tenía 17 años salía a veces los fines de semana, y en ese contexto estuvo involucrado en delitos graves. Así que de los hogares pasó a institutos de menores, de institutos de menores a la cárcel, y después finalmente, cuando logró salir en libertad, pasados 15 años, a los 2 o 3 años se suicidó porque no pudo encontrar un modo de vivir, ni trabajo, ni pudo, eso que llamamos reinserción, jamás pudo lograrlo. Los casos, les decía, las sentencias fueron impuestas entre los años 99 y 2001. El argumento que utilizaron los tribunales fueron que los delitos eran suficientemente graves. Ustedes saben que nuestro país tiene una ley que es la ley, el régimen penal de la minoridad, es una ley del año 1980, es una ley de la dictadura, una ley firmada por Videla. Esto por ahí ya lo dije, lo repito siempre, pero es como muy impresionante. Uno va a buscar la ley 22278, ustedes ponen en Infoleg, que es el lugar donde vamos siempre a buscar las leyes, 22278, bajan y van a ver Videla, Rodríguez Varela, que era Videla presidente, Rodríguez Varela el ministro de Justicia. O sea, nosotros le sometemos a un proceso judicial y le aplicamos medidas penales a nuestros adolescentes, a nuestros niños protegidos por la convención, etcétera, etcétera,
con una ley firmada por un condenado por delitos de lesa humanidad, con una persona condenada por genocidio, ¿no? Digamos, me parece que es muy impresionante eso y no hay que olvidárselo eso. Es una ley que merece ser derogada y suplantada por otro sistema para adolescentes que atienda a los delitos, los hechos graves que cometen los adolescentes. Un sistema de justicia, un sistema penal para personas menores de 18 años de edad. Pero esa es la ley que tenemos. Y esa ley, a pesar de que es una ley de Videla, a pesar de que es una ley de la dictadura, tiene un aspecto que para mí es dos cuestiones que para mí son muy positivas, o tres. Una, que establece la edad de punibilidad en 16 años. Y hace pocos días, el 5 de mayo, justamente se cumplieron 40 años, porque en el año 1983, poco antes del retorno a la democracia, se volvió a establecer la edad en 16 años. La edad penal de los adolescentes en nuestro país tuvo muchos cambios conforme los momentos políticos, ¿no? Empezó siendo de 14 años, a partir del Código Penal de 1921. Con el peronismo, el gobierno peronista en 1954 sancionó una ley ómnibus, que es la 14394, que estableció la edad de punibilidad en 16 años, es decir, la elevó en el marco de sus políticas públicas de protección de derechos y de ampliación de derechos, elevó la edad de punibilidad a 16 años. 1980, con la dictadura y la sanción de la ley 22278, la edad se estableció en 14 años. Y a poco de retornar a la democracia, en mayo de 1983, volvió a establecerse en 16 años, a donde está hasta el presente. Es decir, un punto a favor es que esta ley, al día de hoy, establece la edad de punibilidad en 16 años. Insisto con la edad de punibilidad y no imputabilidad, porque de lo que hablamos es del momento en que un adolescente puede ser sometido a proceso penal. De eso estamos hablando, ¿eh? Y ser sometido a proceso penal implica que se le puede aplicar una sanción, se le puede punir, por eso es punible. La otra cuestión que tiene, a mi juicio, a favor es que incluye la posibilidad de la absolución. El artículo 4 de la ley establece como una posibilidad la absolución. Es decir, que un adolescente que comete un delito, un adolescente punible, 16, 17 años, que comete un hecho, primero que debe ser sometido por lo menos a un año de tratamiento tutelar antes de decidir si imponerle una sanción. Y dice, luego, a resultas de tratamiento tutelar, se puede resolver su absolución, se puede decidir su absolución. No tiene que ver con la gravedad del delito. Y esta es una particularidad del derecho penal para adolescentes. Esto no se aplica igualmente para los adultos. Los adultos no hay ninguna norma que nos diga, bueno, si después de un año de tratamiento penitenciario, no sería tutelar, penitenciario, el sujeto se pone a estudiar, modifica su accionar, se arrepiente, lo que fuera, lo absolvemos. Esto no está previsto en el derecho penal para adultos y sí está previsto en esta ley para adolescentes. Ese me parece un punto a favor, porque hay casos en los que esto ha sido decisión tomada por la justicia penal juvenil de no aplicar sanción. No son muchos, pero los hay. Y el tercer elemento que tiene es que la ley dice que en caso de aplicar sanción se puede aplicar la misma de un adulto o aplicar la pena prevista para la tentativa del delito de que se trate. Esto lo da como una opción, ¿no? Una facultad. Si el juez, el tribunal puede elegir si va a aplicar una sanción, aplicar la misma que un adulto o la prevista para la tentativa del delito de que se trate, como una opción. Ahora bien, desde el año 94 nosotros tenemos incorporado con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, como ustedes bien saben, y ya lo he repetido al hartazgo. Y la Convención no dedica muchos artículos a la cuestión penal, pero dedica algunos que son bastante potentes. Uno de ellos es el artículo 37. Y lo que dice allí, primero dice que no se puede aplicar pena de muerte, y dice también que no se puede aplicar pena de prisión perpetua sin posibilidades de excarcelación. Déjenlo ahí eso, después volvemos a eso. Pero también dice después que la pena de prisión se aplicará como último recurso y por el menor plazo que proceda.
Y entonces hay una operación que a mí me parece que era muy sencilla hacer, pero a los jueces no les pareció lo mismo, y bueno, yo no soy jueza, por algo será que no soy jueza, que era interpretar la 22278, que es una ley obviamente de menor jerarquía que la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. Entonces, aplicarlas armónicamente, ¿qué significaba? Que esto que la 2278 planteaba como una opción, una facultad de los jueces, bueno, yo jueza, ¿no? Supongamos que soy jueza. Digo, bueno, la 2278 me dice que yo puedo aplicar la misma pena que a un adulto o la pena prevista para la tentativa. Pero este caso es gravísimo, así que yo creo que de estas opciones voy a elegir la opción más grave, le voy a aplicar la misma pena que a un adulto. No, pará, Claudia, pero está también la convención, tendría que haber dicho yo. A ver qué dice la convención. La convención dice que tengo que aplicar la pena más breve que proceda. Y si la 2278, que tiene menor jerarquía además, me está diciendo que tengo dos opciones, la misma pena que un adulto o la pena prevista para la tentativa, y la convención me obliga a aplicar la pena más breve que procede, pues entonces la pena más breve que procede es la pena de la tentativa. Es evidente. No hay que ser Ferraioli, no hay que ser un jurista maravilloso para entender eso. Hay que tener una cosa que nuestros jueces y juezas no tuvieron en ese momento y tienen muy poco, yo diría que casi nada hoy, que es perspectiva de infancia. Es entender que el derecho penal debo aplicarlo de modo distinto a una persona que es un niño, porque ese niño tiene derechos especiales por su condición de niño, por esa condición jurídica de niño, ¿no? Y ahí voy a volver a la opinión consultiva 17, que también está en la bibliografía. Justamente la opinión consultiva 17, una de las cosas que analiza es cuál es la condición jurídica del niño, qué significa la condición jurídica de niño. Bueno, justamente que los niños tienen los mismos derechos que a un adulto, más un plus de derechos, que está determinado por su condición de niño. Y que ese plus de derechos tiene que ver justamente con la satisfacción más amplia de cada uno de sus derechos. Nadie puede pensar que recibir una pena o recibir la misma pena que un adulto va a significar un cumplimiento que implique un plus de derechos para un adolescente, ¿no? Aunque parezca un poco loco, hay algunos autores que entienden que ir preso es casi como el ejercicio de un derecho. Yo creo absolutamente que eso no es así, ¿no? O sea, ir preso es una desgracia, lo voy a decir lo menos jurídicamente que pueda, una desgracia, ¿no? Un dolor, una imposición de dolor, ¿no? Es justamente una pena, un dolor, o sea, nada bueno significa ir preso. Y mucho menos para una persona en formación. Entonces, ese plus de derechos que establece o que nos dice la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana, en el campo penal tiene que verse justamente con aplicar de modo integral la convención, que nos viene a decir que hay que aplicar la menor pena que proceda, justamente porque entiende que la pena es un problema, es una desgracia, es un castigo. Todo el palabrerío sobre que la pena tiene un efecto pedagógico, todo eso es palabrerío, ¿no? Si queremos hacer algo pedagógico con los niños, hay que mandarlos a la escuela. Si queremos ayudarlos a que crezcan en un contexto de no violencia, hay que sacarlos del lugar más violento que existe en la tierra, que es la cárcel, ¿no? Todo eso es palabrerío. Cuando la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana se refiere al interés superior, ¿qué significa interés superior del niño? Que es otro concepto de la Convención. Justamente lo que está diciendo es que tiene que ver con
con las medidas que del mejor modo impliquen la satisfacción de los derechos de un niño, de una niña y de un adolescente. Y que el principio, y otro principio importante de la opinión consultiva es el principio de igualdad. Voy a leer un pequeño fragmento. Los niños requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. Es decir, el principio de igualdad de los niños no quiere decir que hay que tratarlos igual que a los adultos. Todo lo contrario, justamente hay que garantizar su igualdad. Depende de que con ellos se hagan cosas que son distintas a las que se hacen con un adulto, ¿no? Porque justamente tienen una condición jurídica distinta a la de un adulto. Están en crecimiento, tienen distintas obligaciones y otro tipo de derechos específicos que están relacionados con su condición de niños. Voy a tomar otra de las conclusiones de la opinión consultiva 17, porque tiene que ver específicamente con lo penal. Y fíjense lo que dice. Voy a leer un texto de Maribelov. La 11ª conclusión de todas las conclusiones de la opinión consultiva 17 establece que los menores de 18 años a quienes se atribuye la comisión de una conducta delictiva deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de edad, y que las características de la intervención que el Estado debe tener en el caso de los menores infractores debe reflejarse en la integración y el funcionamiento de esos tribunales, así como en la naturaleza de las medidas que ellos puedan adoptar. La conducta que motive la intervención del Estado en los casos a los que se refiere el punto anterior debe hallarse descrita en la ley penal. Y después se refiere a los casos en los que se trata de abandono de niños, etcétera, que deben diferenciarse de los casos en que se comete un delito. No es mucho más lo que dice la opinión consultiva 17 sobre los adolescentes vinculados, incluso sigue usando el término menores, que nosotros ya largamente entendemos que no hay que usar, a los adolescentes vinculados a un proceso penal. En Mendoza, es decir, en la sentencia de la Corte Interamericana que se produce luego de la denuncia que la Defensoría General de la Nación realiza por estas condenas que se aplicaron a adolescentes sin tomar en consideración lo que les acabo de explicar, es decir, que era obligatorio imponer la pena prevista para la tentativa y no aplicar una pena de prisión perpetua, igual que si fueran adultos, como estos tribunales no hicieron eso, sino que aplicaron la misma pena que un adulto, estos casos llegaron, todo el proceso de cómo llegaron, lo pueden ver en el libro, me voy a autocitar, La vida como castigo, que yo he compartido en la bibliografía. Todo el proceso más, digamos, el detalle de cómo se llegó. Pero los casos llegaron en el año 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se hizo un larguísimo proceso, que también ahí está contado, en el que lamentablemente en el medio de ese proceso uno de los jóvenes aparece colgado, Ricardo Videla, y que recién se resolvió 11 años después, en mayo de 2013. Voy a tratar de resumir qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia que se llama Mendoza y otros contra la República Argentina. Se llama Mendoza, ya les decía, porque uno de los jóvenes es César Alberto Mendoza, el otro es Lucas Matías Mendoza, no tienen relación, no son familiares, pero bueno, se llaman, él tiene el mismo apellido.
Y entonces en el próximo video voy a hacer un resumen de lo que resolvió la la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza contra la Argentina.